mística judía supone profundizar en los secretos más ocultos de la Torá y que los sabios de Israel ocultaron durante siglos sus enseñanzas para que las futuras generaciones pudieran estudiarlas y sobre todo para poder experimentarlas. En este sentido, la Cábala, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá judía. Asimismo, nuestro siguiente invitado apunta que el camino de la Cábala o Kabbalah es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto crecimiento personal. Pero, ¿en qué sentido la Cábala es una vía de plena realización espiritual? ¿Qué se entiende por el árbol de la vida según las enseñanzas de la Cábala? ¿Cuáles son sus 32 senderos secretos? ¿Qué es exactamente una dimensión según sus postulados? ¿Qué secretos revela la Cábala? ¿Qué se entiende por sabiduría oculta? ¿Es la Cábala una potente herramienta de transformación y crecimiento personal? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Mario Javier Sabán, doctor en Filosofía, doctor en Antropología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, escritor y autor, entre otros libros, de Sot 22, El secreto, de Guione Impresores. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto en verte nuevamente, doctor. Igualmente, igualmente. Más difícil que doctor es ser señor. Eso se lo dijo Einstein a un periodista. Eso siempre me quedó muy grabado. Así, qué bueno. Sí. Bueno, no creo que sea para tanto en mi caso. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. No, al contrario. Para empezar, decir que en una anterior entrevista empezamos a hablar de los fundamentos de la Cábala judía y del significado de la misma, y dijimos que Cábala proviene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir, por lo tanto, conceptualmente significa recibir la tradición. Pero, doctor Sabán, por favor, nos ha escrito muchísima gente, por favor, inviten de nuevo al doctor Mario Javier Sabán, que nos interesa muchísimo el tema de la Cábala, el árbol de la vida, cómo te explicas tu discurso, y caramba, ya lo teníamos previsto, pero si además nos acentúan de tal manera nuestros oyentes que te invitemos, con más ahínco todavía lo tenemos que hacer, ¿no? Y hablar de estos temas. Y más para una persona, un erudito como tú lo eres en este trabajo, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando apuntas que la Cábala es polisémica? Bueno, en primer lugar, lo de erudito yo te lo agradezco mucho. Lo que pasa es que en Cábala no existe ningún erudito, dado de que es un conocimiento infinito. Nos encontramos frente a un conocimiento infinito y cada vez que avanzamos nos sentimos cada vez mucho más pequeños, con lo cual por supuesto es muy gentil de tu parte, pero en la Cábala lo que sucede es que cada vez somos menos eruditos. Es una cosa misteriosa. Lo que sucede es una paradoja. Vamos avanzando y los niveles de humildad aparecen solos, porque frente al conocimiento infinito uno queda totalmente reducido a un tamaño muy mínimo. En segundo lugar, bueno, muchísimas gracias a los oyentes que me han llamado. Familiares míos no son, tranquilo, yo no he enviado a mi familia para que llame. Aquí estamos siempre cuando yo abordo el tema de la Cábala, tanto en los libros como en el discurso, tenemos un gran problema para sintetizar conceptos, elementos, experiencias que son demasiado profundas para poder simplificarlas. Siempre la simpleza es demasiado compleja, decía Nachman de Bratslav. Para ser simple, una persona que llegaba con un discurso muy simple en cuestiones muy complejas era, por ejemplo, Jesús, que indudablemente ya en algún momento, si quieres, hablaremos del conocimiento de la Cábala que tenía. Cuando estamos hablando de polisémica, estamos hablando de que en verdad cuando uno entra en la Cábala, si entra realmente y profundiza, entró en el conocimiento completo, entró en el conocimiento total.
Tanto es así que fíjate que hay cabalistas que profundizaron en la Edad Media sobre astrología y astronomía, cabalistas que entraron con el tema del infinito en matemática, cabalistas que por la alquimia, de alguna forma, en la época del siglo XVI, XVII, sobre todo con el tema del golem de Praga, entraron en química. Cuando tú entras en la Kabbalah, lo primero que tienes que pensar es que es una sabiduría antigua y que no es una disciplina en cuanto a las disciplinas que nosotros conocemos hoy. Es decir, nuestras disciplinas actuales son todas están todas cortadas de alguna forma, están todas no relacionadas. La Cábala, al ser una sabiduría antigua, relaciona el conjunto de la totalidad, tanto del universo como del individuo, y por ese motivo hay como dos grandes secretos dentro de la Cábala, lo que nosotros llamamos el Maseh Bereshit y el Maseh Merkabah. Es decir, el Maseh Bereshit es todos los secretos que contienen los primeros 3 capítulos del libro de Génesis, que son muy difíciles de entender, y el primer capítulo del libro de Ezequiel, el texto que nos lleva prácticamente al tema extraterrestre cuando se habla del capítulo primero de Ezequiel. Ahora que acabas, perdona, hacer mención a estos libros y del Génesis, un pequeño paréntesis en el Génesis, creo que es en el capítulo 6, versículo 9, creo que es, que habla de los nefilim, los gigantes. Sí, los que copularon con las hijas de los hombres. Te gusta, ¿no? Te gusta ya de Génesis. Bueno, me gusta la cábala, me gusta leer. Yo dije, no sabía que Pedro venía con este nivel. ¿Yo qué hago? Yo me voy. Si empezamos ya con los gigantes del capítulo 6 de Génesis, no, pero me está cogiendo miedo el señor Pedro. Pero como has dicho, además has apuntado sobre el capítulo del Génesis, estos 3 capítulos los importantes, ¿no? Sí. Claro, y que es difícil de entender, verdaderamente no me negarás que es difícil de entender qué pasó con esos gigantes, quiénes fueron estos elementos que copularon con las hijas de los hombres. Mira, a ver, el tema es el siguiente, tenemos que hablar aquí de varios elementos. Primero, la verdad que cuando nosotros decimos que la cábala nace en algún siglo, en verdad no es que mentimos, pero mentimos, porque nadie sabe exactamente desde cuándo viene la cábala. Cuando uno hace un análisis de las obras reveladas de la Cábala, se sitúa en la España medieval, como tú bien dijiste, siglo XII, siglo XI, en Girona, en Soria, que había un centro de la Cábala muy importante, en Segovia, en Ávila, siglo XII-XIII. Pero esas son las obras reveladas. Las obras ocultas, o cuando se escribieron, los cabalistas las sitúan entre el siglo I y II, cercanas a la época de Jesús. Si nos vamos para atrás, hay elementos babilónicos dentro de la Cábala y también egipcios, con lo cual ya ahí nos estaríamos remontando al 10, 12, 13 a.C. Por lo tanto, llega un momento que cuando uno está explicando la Cábala, la verdad que no es consciente de qué nivel de antigüedad está transmitiendo. Es decir, cuándo se gestó el núcleo de este conocimiento. Por lo tanto, yo diría, desde un punto de vista histórico, nosotros nos perdemos en el análisis, no sabemos bien ya nuestros conocimientos desde qué siglos. Se podría, para mí, definir que la Cábala es la gnosis judía, el centro duro del conocimiento judío en el sentido más esotérico del término, no en el esoterismo conocido en Barcelona, mezclado con el tarot o el espiritismo inglés, no con esto, sino desde el punto de vista del núcleo profundo y secreto que tiene una tradición que se cuida para que se pueda preservar. Este es el motivo. Digamos, hay 2 cuestiones por las cuales quedó secreta. Primero, quedó secreta por su complejidad, dada de que explicar la complejidad de la Cábala hace que se vuelva secreta, porque claro, si el otro no la entiende, esto se volvió secreto automáticamente. Y también la cuestión de preservar un tipo de conocimiento que no era para todos, en el sentido de que por más que tú estés comunicándolo, tenía que ser como protegido. Ahora, yo creo que hay un punto para mí central dentro del tema de la Cábala, o 2 o 3 puntos, que son los 3 grandes obras que aparecieron, sí, reveladas, vuelvo a reiterar, en la España medieval, aunque hay autores que las sitúan entre el 1 y el 5 de nuestra era, en cuanto a que fueron escritas, que es el Sefer Yetzirah, el Bajir y el Zohar. Las 3 obras magnas de la Cábala, casi todos los estudiosos de los misterios judíos se basan en estas 3 grandes obras. Hay obras todavía más ocultas que estas 3, como el Sefer Raziel, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo todavía mucho más cerrado. Pero de estas 3 obras, de Sefer Bajir, el libro del Bajir, el Yetzirah, Bajir y Yetzirah, fíjate que se sitúa la primera revelación de estas obras en el año 1176 en Gerona. Y el Zohar entre Segovia y Guadalajara a finales del siglo XIII. Moshe Idel, el gran investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sitúa el Zohar escrito entre 1270 y 1290 entre Segovia y Ávila.
Y no queda claro si fue Moshe de León como solo autor o si fueron varios los escritores o un conjunto de escritores. Parece que la tamaña obra, que es el Zohar, que es tan larga, indudablemente tuvo que tener un conocimiento de varios, un grupo secreto. Por eso muchos lo reclaman en Segovia y muchos lo reclaman en Ávila. Es posible que lo que pudo haber pasado es que el grupo haya comenzado en Segovia y Moisés de León haya terminado la obra en Ávila. Por lo tanto, las tres grandes obras nacieron en Sefarad, en la España medieval, tanto Yetzirah, el Bajir y el Zohar. A partir de aquí ya tenemos el mapa del árbol de la vida dentro de estas obras. Ya aparece bien estructurado el mapa del árbol de la vida. Vamos a hablar inmediatamente del árbol de la vida. No quisiera yo pasar por alto en esa anterior entrevista que le hacíamos al doctor Mario Javier Sabán, doctor, como digo, en filosofía, doctor en antropología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarfut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, etcétera, etcétera. Preguntas como, bueno, decíamos que el estudio de la Cábala se refiere a ese análisis de tres interrogantes fundamentales, como son ¿por qué nací?, ¿qué sentido tiene mi vida y por qué moriré? O sea que gracias a la Cábala podemos llegar a entender cuál es nuestra misión individual en este mundo. Así hay que entenderlo, doctor Sabán, Mario. ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida y por qué moriré? Mira, estas preguntas las ha realizado Víctor Frankl, el sobreviviente del Holocausto, que es el creador de la logoterapia. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la logoterapia y la Cábala en este punto, y es que la Cábala entiende que cuando uno entiende el sistema de cómo funciona el universo, uno entiende la misión que tiene uno en la existencia. Es decir, la Cábala es mucho más cosmogónica, mucho más cósmica en el sentido de la interpretación. Y luego la persona tiene que bajar a entender el sentido de su propia existencia. En la psicología clásica y en la logoterapia, el individuo quiere buscar su misión solamente de acuerdo a su misión. Y esto es muy imposible. Para la Cábala la misión de una persona es un rompecabezas dentro de un puzzle general cósmico. Que si no se entiende la estructura cósmica de la realidad, no entiendes dentro del puzzle dónde estás tú, dónde tu energía tiene que estar diseñada. Es decir, tu energía no está diseñada solamente por tu desarrollo personal, porque eso es muy egoico. Te puedes poner medallas toda la vida y después terminas en el cementerio y todos estamos imprescindibles en el cementerio. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es saber cósmicamente cómo esto funciona y si tu energía, qué sentido tiene a nivel del cosmos, a nivel general. Es decir, nosotros decimos dentro de la Cábala que lo que nosotros llamamos psicología es cosmogonía dentro de la mente. Es decir, las fuerzas cosmogónicas que operan en la realidad, las fuerzas cosmogónicas generales que operan en todo el cosmos. El que más se acercó ahí desde la psicología fue Jung, con los arquetipos del inconsciente colectivo. Pero para la Cábala ya no es un tema metafísico, es un tema físico. Yo te diría de física cuántica, no de metafísica. Porque si Jung decía que la cuestión eran los arquetipos del inconsciente colectivo, la Cábala está diciendo todo el universo tiene un inconsciente colectivo que en verdad está revelado, que es consciente. Nosotros lo tomamos como inconsciente, dado que nosotros no sabemos cómo funciona. Pero si nosotros revelamos cómo funciona el universo, lo que estamos revelando automáticamente es, empezamos a entender nosotros por qué estamos en el universo. Por tanto, la Cábala sería cosmogónica en principio, en el análisis cósmico de cómo funciona esto, por qué razón existe esto, qué limitaciones tiene la realidad. En este sentido, recomiendo mucho las obras de Luzzatto, el gran cabalista nacido en Venecia y muerto en San Juan de Acre. Vivió 40 años y muy potente, hizo más de 20 libros, hay 3 o 4 editados en castellano por Editorial Obelisco. Uno, por ejemplo, hay varios de él, hay 3 o 4, ya te digo, y Luzzatto decía, nosotros tenemos que primero estudiar las leyes predeterminadas del universo. Cuando nosotros estudiamos las leyes predeterminadas del universo, a partir de ahí empezamos a entender nuestra función en la existencia. Por lo tanto, claro, con el cambio del paradigma antropocéntrico a que nosotros empezamos a entender la vida desde nosotros, hemos perdido la cosmovisión antigua y medieval de que hay que entender el cosmos y después a nosotros. Nosotros nos hemos puesto como seres humanos en medio del análisis, muy antropocéntricos del sistema actual. Primero el hombre y después vemos qué hacemos, y así no funciona. Nosotros somos parte de la naturaleza del sistema, nuestras energías están dentro del sistema, y son cosmogónicas nuestras energías. Cuando nosotros las aprendemos en la mente y nos definimos como alma, ahí estaríamos hablando de un tema más psicológico, más antropocéntrico.
Pero la verdad que nosotros venimos de lo cósmico. Y si no entendemos nuestra procedencia cósmica del alma, tampoco vamos a entender por qué el alma tiene esa dualidad de que en verdad en su interior quiere volver a su esencia. Volver a su esencia es que el alma no entiende bien el funcionamiento de la materia. Estamos un poco atrapados dentro de la materia. Mario, pero tú crees claro que crees, ¿no? Pero ¿tú crees que verdaderamente el mundo, las gentes que nos están escuchando entienden que o se hacen esas preguntas? ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida y por qué moriré? Si no tienen un porqué espiritual, si no tienen no sé, porque claro, se me hace a mí particularmente muy extraño llegar a pensar en el cosmos, por ejemplo, en esa cosmogonía que tú vienes a decir, si no tengo ningún tipo de fundamento humano o espiritual. Mira, en mis adentros. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Nosotros a partir de la conciencia tenemos una evolución que no tenemos forma de frenar esta evolución. Por supuesto, en la historia tenemos muchas involuciones, pero la conciencia siempre tiende a expandirse más, a querer más, a ser más consciente. Digamos, nosotros en Cábala decimos que la conciencia, en el momento que de alguna manera se revela, tiende a su propia autoconciencia. La preservación de la persona en la materia es para que la conciencia se siga expandiendo. Es decir, el miedo del ser humano a la muerte viene dado solamente porque la conciencia lo que quiere es seguir expandiéndose. Pero hay un punto que nosotros lo tenemos muy claro dentro de la Cábala, que cuando la conciencia llega a un nivel de expansión muy grande, no se puede entender la propia alma sin entender el sistema general. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo que la persona en principio empieza a pensar en su vacío existencial. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? Estas son las primeras preguntas. Si es que muchos se la hacen. La gran mayoría no se la hacen, y también estoy de acuerdo contigo. Y nosotros en la Cábala decimos, al que no se hace estas preguntas no hay que hacérselas. No hay que hacerle las preguntas, porque cada uno es feliz en el nivel en que se encuentra. Por lo tanto, la Cábala no puede despertar a alguien del nivel en que está. Es decir, si alguien está mirando el Barça-Madrid con, bueno, no sé, no quiero poner Barça-Madrid porque sé que el otro día agregaste otro equipo, no quiero meterme en estos problemas de fútbol, ¿no? Pero si una persona está feliz en el nivel en que se encuentra y nunca se preguntó el sentido de su existencia, lo tienes que dejar muy tranquilo, déjalo ahí y no lo muevas. Claro. La persona que se pregunta el sentido de su existencia es que ya se ha movido sola. Quiere decir que los que llegan al camino espiritual llegan por sí mismos. Nadie los trae al camino espiritual, llegan por sí mismos. ¿Qué quiere decir por sí mismos? Dicen los textos de la Cábala, el que entiende, entiende por su propio entendimiento. Si tú quieres entender, te pones ahí a intentar entender. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Claro, que a partir de aquí se dividen en dos grupos. Los que no van a avanzar, hipotética o transitoriamente, porque dentro de 5 años no sabes qué crisis existencial le puede aparecer a ese grupo que no quiere avanzar. Y luego los que están avanzando, que los que están avanzando, estamos avanzando a cuestas, en la oscuridad, luces en la oscuridad. Me encanta este programa, porque en verdad es muy oscuro el camino del avance, y además también tiene otra característica que mejor hay que explicar a la gente, para que no se asuste, es muy solitario. El camino del avance es muy solitario, dado que la Cábala rompe todas las dependencias con el exterior, porque tiene un concepto que es la ruptura de la idolatría. Es decir, yo no puedo creer que el rabino me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ni el párroco lo que tengo que hacer, ni el imán de la mezquita lo que tengo que hacer, ni nadie. Claro, entonces te deja tal nivel de autonomía, decir, ¿y ahora qué hago yo solo? Bueno, primero aguántate de entender que estás solo. Claro, esto es muy difícil porque la gente siempre se ha sostenido sobre algo, ¿no? Yo creo que Freud lo llamaba objeto transicional, que es el osito que tiene el niño, que se va a dormir, que tiene menos miedo porque, como ve que el osito no tiene miedo, que el pobrecito no ve nada, él también le transfiere cierta forma de seguridad. Bueno, primero es el osito, después el novio, después el esposo, pero el osito no cambia, siempre necesitamos como una zona de seguridad. En la Cábala tenemos un problema, porque lo primero tenemos que explicar a la persona es que no hay zonas de seguridad. Claro, decirle esto a una persona, es decir, no hay zonas de seguridad, es que el cabalista es un antigurú, en el sentido de que, claro, el gurú lo que quiere es controlar al grupo y el cabalista lo que quiere es destruir su imagen para poder otorgarle al otro una autonomía necesaria para que el otro crezca. Porque si tu maestro va a ser un gurú, estás perdido, porque tú no vas a crecer, le vas a transferir poder al maestro. Por eso la espiritualidad se vuelve muy peligrosa en un punto cuando se mezcla el ego y el poder. Y siempre muchos grupos terminan manifestando los niveles de baja autoestima que tienen los integrantes.
el nivel de baja autoestima del gurú, que necesita que todo el mundo le diga que es un gran tipo, y el nivel de baja autoestima que tiene el grupo, que necesita al gurú proyectarle la estima que no tiene, con lo cual un desastre, tanto del gurú que tiene la gran autoestima, que tiene la baja autoestima, como los discípulos. Con lo cual, claro, la cuestión ¿cuál es? La cuestión es decir, bueno, cada uno, dice la Cábala, es maestro de sí mismo. A partir de aquí ya le tienes que ayudar a decir, bueno, estás solo, no es aguántatela, pero trata de ver cómo vas a hacer este camino solo. Quizás es un camino que tú no puedas hacer, quizás siempre necesites cogerte algún objeto y ser un idólatra, que tampoco es negativo. La gente se coge algún objeto dentro de la materia o algún sujeto. Pero el camino de la Cábala es duro, porque el camino de la Cábala es como de la madurez total. No tienes dónde asirte, sería en términos de castellano. Claro, la Cábala empieza, mira, el mundo gira. Quiere decir que ya dentro de una hora, cuando termine esta entrevista, no vamos a estar en el mismo lugar. Luego, la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando termine esto, estamos... Y luego, el universo se expande 70 kilómetros por segundo, lo cual ya ni el sistema solar está en el mismo lugar. Claro, si no hay lugar, porque no hay lugar, el único lugar es quién es uno. Entonces esto se vuelve muy complejo, porque el lugar lo hace la construcción de la persona. No es la persona que se sitúa en un lugar de seguridad, dado de que no existe lugar de seguridad ninguno. Claro, el que cambia no eres tú, no es el mundo, eres tú el que cambias. Con lo cual, claro, esta destrucción de todas las proyecciones del yo hacia el exterior, es decir, porque lo que le estás haciendo al individuo, esto es un trabajo que se hace, un trabajo que es un tema, a veces 1 año, 2 años, 3 años. Y la gente que va llegando, digamos, a este nivel, lo que tú vas sintiendo es que se va sintiendo mucho más libre, a pesar de esa radical soledad que tiene, mucho más tranquila, y sobre todo porque matan el ego, o yo no diría matan el ego, sino canalizan el ego, esta sería la forma correcta de decirlo en la Cábala, canalizan el ego o canalizan el yo, de modo de que también una aceptación de la muerte física mucho más importante, dado de que se entiende que del otro lado de la materia hay energía. Mario, no obstante, este camino, este proceso de la Cábala, como bien dices, es un camino solitario, donde el ego también puede estar muy presente en cada esquina, en cada recodo, ¿no? Porque, claro, el narciso está ahí. Si nos consideramos que no necesitamos al resto del mundo para nuestro autocrecimiento o autoevolución, está claro que podemos llegar a pecar de perdón. la propia realidad. No, perdón. En ningún momento dije que no necesito al resto del mundo. No, me refiero a que dentro del crecimiento personal, el que está dentro de la Cábala ya no tiene un maestro fuera, lo tiene dentro de sí, no necesita de nadie. Pero sí seguimos necesitando. Sí, no es incompatible esto. Cuidado, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Vale, puede necesitarlo, pero no para su evolución. Es decir, yo lo que necesito al otro es para interactuar con un tipo de energía y el otro me enseña. Quiere decir, a ver, para que tengas una idea, todos los otros son mis maestros. Pero si yo a uno lo designo un maestro, ahí estoy cometiendo una idolatría, en el sentido de que yo le estoy transfiriendo poder a una persona. Pero si tú me enseñas algo a mí ahora, yo, fíjate que en la Cábala decimos, si una persona te enseña la letra Aleph, que es la primera del alfabeto hebreo, tú le tienes que denominar a esta persona maestro. Tú me enseñaste, no sé, cómo se arreglan las gafas, algo así, para mí eres un maestro aquí. Con lo cual, en verdad, todos son maestros, con lo cual no es que no aprendo de nadie, estoy al revés en la Cábala, estoy aprendiendo de todos. Pero si los pongo a todos en un nivel de igualdad, aprendiendo de todos, yo no aprendo de alguien en especial. Porque si aprendo de alguien en especial, estoy divinizando algo dentro de la realidad. Cuidado, esto es diferente. Gracias por la apreciación, esto es diferente. Es diferente. El árbol de la vida en sí y sus 32 senderos para esa evolución personal, ¿cómo se entienden? ¿Qué representan? ¿Qué vienen a decir? Bueno, en principio tenemos que hacer 2 análisis. Hay un árbol de la vida que es el árbol de la vida del cosmos, el cosmogónico, que es lo que nosotros llamamos en hebreo, claro, voy a decir la palabra en hebreo, la gente quizás se va a asustar, se llama Ishtalkelut. Ishtalkelut quiere decir concatenación de los universos. Voy a tratar de explicar, en primer lugar, que en la Cábala hay 5 universos que están concatenados, de los cuales 2 son muy difíciles de explicar porque son sutiles, están dentro de la eternidad, y 3 que nosotros podemos captar en una forma clara, en una forma real. Estos 5 universos, que comienzan en los más sutiles, yo lo que voy a hacer es una explicación inversa. Voy a empezar de los más densos. Porque claro, si estamos aquí en la materia, mejor explicar el más denso y después ir subiendo.
El primer universo más denso, que es el universo de la acción, nosotros lo llamamos en hebreo el universo de Asía. El universo de Asía, el universo de la acción, es el universo de la materia pura, de los instintos. Tengo ganas de comer, como. Punto. Sería lo que podríamos llamar el universo de las necesidades. Ahí podríamos, el impulso sexual de la procreación, el comer, todo lo que ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo con los animales. ¿Okay? Es decir, ahí todas las cuestiones pulsionales y también la materia, esta mesa estaría dentro del universo de Asia. Este universo es muy claro y muy simple de entender, porque además es el más bajo, por eso es el más claro de entender. Luego, oculto detrás de este universo, está lo que nosotros llamaríamos el universo de la conciencia, el universo psíquico, que nosotros lo denominamos universo de Yetzirah, el universo de la formación. En el universo de la formación nosotros tenemos ahí ya la conciencia de estar revelando algo. Ya no somos materia y ahí está el corazón y la mente. Ya estamos nosotros como individuos creciendo más allá de lo animal. ¿Okay? Es decir, si el universo de Asia era el universo material animal, el universo de Yetzirah es el universo de la conciencia, el universo de la psique, el universo de la mente. Pero cuando hablamos de mente en Cábala hablamos de mente y corazón, así que cuidado, pensamientos y emociones. Luego, en un nivel superior, está el universo de Briah. El universo de Briah es un poco más difícil de explicar, dado que está más alto que nosotros, y es cuando se creó el espacio-tiempo en el Big Bang. Es decir, que ya ahora no pasamos a un universo cercano al nuestro, o de conciencia, sino que ya estaríamos hablando del universo en su totalidad. Cuando se crea el tiempo y el espacio, ahí aparece el universo de Briah. Briah quiere decir, viene Bereshit, es el universo de la creación. Así que ya tenemos Asia, la materia, Yetzirah, la formación o el universo psíquico, y arriba de todo el universo de Briah. Del otro lado, el universo que hay, antes del punto del estallido universal, antes de lo que nosotros llamamos en Cábala el Tzimtzum, sí, nosotros tenemos lo que se llama el universo de Atzilut. ¿Qué es el universo de Atzilut? El universo de Atzilut es lo que nosotros llamamos la eternidad, está dentro del infinito. Y en el universo de Atzilut nos encontramos que lo llamamos el universo de la emanación. ¿Por qué de la emanación? Porque ahí podemos ver las 10 luces primordiales o las 10 energías primordiales que van a dar lugar luego dentro de Briah en el espacio-tiempo a la Sefirot. Pero que ahí no son Sefirot. Vamos a explicar por qué motivo no son dimensiones. Sefirot son dimensiones. Para el público vamos a explicar que Sefirá es una dimensión. Porque para que exista una dimensión, tiene que existir tiempo y espacio. El tiempo y espacio de los 3 universos anteriores que explicamos de Briah para abajo, es el universo que va a captar las energías que provienen del infinito, que provienen del nivel de Atzilut. En Atzilut ya estamos hablando de energías básicas dentro del infinito. Son como los conjuntos transfinitos de Cantor. Es decir, son contenidos infinitos dentro del infinito. Este sería el nivel de Atzilut. Claro, no se pueden ver sino desde Briah. Porque ¿quién los ve? Solamente lo ve el Ein Sof, lo ve el infinito en su autoconciencia, en su propia autoconciencia. No lo ve nadie de afuera porque no hay tiempo ni espacio. Si nosotros pensamos que antes del Big Bang, antes del universo de Briah, solamente existía el universo de Atzilut, ¿quién ve Atzilut? En lo infinito. La luz que va a una velocidad que nadie la puede ver, en verdad paradójicamente es luz y oscuridad al mismo tiempo. Por lo tanto, no es una luz que se pueda ver. Para que la luz se pueda ver, tiene que haber oscuridad. No tienes otra opción. Tiene que haber algo oscuro para que la luz se vea. Cuando estamos hablando de una luz que no se puede ver, lo que está pasando es que no estás viendo nada. Una luz que no se puede ver es como yo te pongo la luz del sol en los ojos cuando te levantas a la mañana. Con lo cual, ¿qué ves ahí? Yo te estoy diciendo, te estoy dando mucha luz, claro, te estoy dando toda la luz del sol, pero quedas ciego. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en Cábala que en un nivel, en el infinito, no hay cli de recepción. Cli es un concepto muy importante en la Cábala, es el concepto de recipiente o de vasija. Si no hay quien reciba, esa luz no la ve nadie. Es como la luz de un planeta que ya murió hace millones de años, pero la luz sigue vagando por el universo. El planeta no está, la materia no está, pero la luz sí está. Quiere decir que la luz sigue vagando. Ahora esa luz puede seguir vagando como un poco eternamente, no eternamente porque el vacío del universo es finito, pero nosotros captamos luego y nos llega una luz que ya en su origen ya ha muerto, quien la dio en su origen. Por lo tanto, si no la capta nadie, esa luz existe, pero no la capta nadie, y si no la capta nadie no se ve.
Además, si nosotros la intentaríamos ver, esa luz al infinito, sería imposible, porque nosotros somos finitos para ver esa luz. Por lo tanto, el universo de Atzilut se complica mucho para explicar, porque estaríamos hablando de un universo emanado dentro del infinito, que como es infinito, no está en nuestra capacidad poder entenderlo de acuerdo a cómo nosotros operamos mentalmente, que es de acuerdo a los límites de la forma. Nosotros entendemos todas las cosas por la forma, es decir, si yo cojo esto, estoy cogiendo un vaso. ¿Por qué cojo un vaso? Porque esto tiene la forma de vaso. Por lo tanto, cuando yo defino algo en mi realidad finita, lo defino a partir de la forma de ese algo. El problema es cómo defino algo en el infinito. Porque lo tengo que definir por el contenido, no lo puedo definir por la forma. Y a eso nosotros le llamamos en hebreo orot, luces. Luces que existen en Atzilut, que están emanadas en Atzilut, no me gusta decir existe porque no tienen existencia, sino tienen esencia, están emanadas en Atzilut, están emanadas en la emanación, pero que nadie las puede ver porque todavía no hay vacío donde se puedan ver. Este sería ya un nivel difícil de explicar y que de hecho los cabalistas lo han intentado explicar. Es decir, los cabalistas se han intentado meter dentro del infinito para tratar de explicar, porque ellos decían, nosotros no podemos meternos en el infinito como finito porque nosotros desaparecemos, pero sí nuestra alma puede entender el infinito aunque nosotros no estemos ahí. Ahora, ¿cómo lo entendemos si nosotros no estamos ahí? Porque las luces que vienen del infinito se reflejan en lo finito, y cuando se reflejan y entran esas luces emanadas al universo de Briá, que es el universo del universo receptivo, el primer universo tiempo-espacio, lo vamos a captar con los Keilim, con las vasijas, y van a aparecer las Sefirot. ¿Qué es una Sefirá? Para tratar de llegar al punto central de la definición. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es la que tiene Or, la que tiene luz, y la que tiene Kli, la que tiene vasija. Cuando tú tienes luz y tienes alguien que la ve, una vasija, tienes una dimensión. Cuando tú tienes una luz sola que no tiene vasija, no la ve nadie, entonces no es una dimensión. Para que exista una dimensión, tiene que existir tiempo y espacio. El tiempo y espacio que creó el vacío en la primera autocontracción es la primera vasija general, es decir, nuestro universo es la vasija general donde la luz que viene del infinito se puede ver. Así que el ADN del infinito lo podemos ver en lo finito, porque lo vemos de alguna forma como una especie de fractales, como una especie de holograma. Entonces, todo lo que hay aquí ya está en el infinito. Ahora, ¿qué quiere decir ya está? Hay un problema también con el tiempo, porque nosotros tenemos fue, es y será. Porque nosotros tenemos tiempo, pero en el infinito no existe el tiempo. Por lo tanto, tenemos un problema también para descifrar qué hay en el infinito, porque en el infinito, como hay eternidad, la información está encriptada, tanto la del pasado, la del presente, como la del futuro. Quiere decir que la del futuro ya está. Por tanto, si los cabalistas suben al nivel de Atzilut a empezar a entender desde el punto de vista de una comprensión de la eternidad, pueden extraer información del futuro. A mí se me hace muy complejo que, siendo finitos como tú bien dices, en ese universo infinito nuestra alma, que puede entender esa finitud, pueda llegarnos a trasladar esa información. ¿Cómo concibe el hombre esa sabiduría? ¿Cómo la interpreta? Se le debe de escapar. A ver, el tema es el siguiente. Primero que todo, nosotros tenemos un concepto muy importante en la Cábala que es Imun. I-M-U-N, pero claro, en hebreo se escribe diferente, pero bueno, así se dice en castellano. I-M-U-N, entrenamiento. Nosotros siempre tenemos que entrenar. Quiere decir que yo no me puedo ir a hacer una maratón no sé dónde si yo no puedo ni caminar. Por lo tanto, tengo que entrenar. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Hay una cuestión de entrenamiento. Cuando tu mente se entrena a romper las formas, porque el primer trabajo, ¿cuáles son? Hay varios trabajos, pero por lo menos yo le diría a los que nos están escuchando que en la Cábala hay tres trabajos que no son simples de hacer, no es de un minuto, son trabajos como muy lentos y muy difíciles de hacer. El primer trabajo es dudar de la mente. El primer trabajo es una autocrítica, lo que nosotros llamamos la destrucción de los conceptos. La destrucción de los conceptos, ¿a qué nos lleva? A otros conceptos, claro. O sea, clarísimo. Dudar de lo racional. Dudar de todo el conjunto de mi conocimiento. No quiero decir racional porque tengo miedo de que tú me metas en un concepto. Entonces me voy a escapar de las posibilidades conceptuales que tú me estás metiendo. No es dudar de lo racional, es dudar de todo lo que tú piensas. Es decir, es una autocrítica general del sistema mental. Tú llámalo racional, intuitivo, tú llámalo aquí lo que quieras, a mí no quiero entrar en los conceptos. Toda tu cosmovisión tiene que ser destruida. Claro, toda tu cosmovisión tiene que ser destruida. Esto es terrible. Porque además la mente actúa por repetición.
La mente actúa como repetición. Tú vas a ser muy parecido a tu padre con tu mujer y tu hijo te va a imitar a ti y vamos, es muy difícil como parar los paradigmas repetitivos y bueno, tenés que llamar a alguien de constelaciones familiares para que te expliquen los líos que hay con respecto a la repetición, que nosotros somos altamente repetitivos. Por eso Abraham Abulafia, uno de los grandes místicos nacido en Zaragoza en el siglo XIII, decía: la fuerza de la rutina es más potente que la fuerza de la materia. Es decir, cuando ya la persona lee La Vanguardia todos los días a las 8:30, en el mismo café, con el mismo camarero, ¿cómo lo saca de ahí? Imagínate que si tenemos problemas para cambiar de periódico y de camarero, ¿cómo vamos a cambiar de mente? Y lo que está planteando la Cábala es que tenemos que cambiar nuestro diseño en cuanto a lo conceptual. Esto ya es un trabajo, pero no te explico lo que es el trabajo que hay aquí. Es decir, yo creo que nos tenemos que quedar todos en el primer punto. Cuando logramos trabajar terriblemente la destrucción conceptual, que también se trabaja dentro de la Cábala, porque empezamos por ahí, hay que destruir, porque ¿cómo se trabaja esto? Porque claro, hay métodos. Por ejemplo, nosotros tenemos un método de Abulafia que es el desdoblamiento. No, tú tienes que ver tu mente desde otra mente, entonces te desdoblas. Pero al final tú dices, bueno, pero al final mi mente ve mi mente. Entonces no puedo escapar de la mente. Este es el famoso diálogo de Krishnamurti con David Bohm, ¿no? Que no entendía nada David Bohm de cómo se podía... Mario, este es el primer paso, cuidado, cuidado, este es el primer paso. El segundo paso es la simbolización. Es cuando ya entiendes la realidad en un nivel más alto. Ya no vas a los conceptos, conocimiento intuitivo, conocimiento racional, ya no estamos en las palabras. Conocimiento simbólico es, a ver el color del señor Pedro Riva, ¿con qué color vino ahí? A ver cómo está, cómo me está mirando. Yo ya estoy viendo otra cosa, no lo que me estás hablando. Lo que me estás hablando también lo oigo, pero en verdad ya empiezo a mirar colores, sabores, números, empiezo a visualizar como un corpus symbolicum la realidad. Y ahí, para la Cábala, estoy en un nivel superior, estoy en Jochma, estoy en la sabiduría. Me estoy yendo de la biná, de lo conceptual, sino que estoy viendo el panorama como un panorama general, mucho más abarcativo. Luego tengo que metasimbolizar y luego tengo que relacionar los símbolos para ver cómo los símbolos. A una persona se le aparece el 22 todo el tiempo, el 8 todo el tiempo, el 7 todo el tiempo. La gente juega a la lotería, no hay que jugar a la lotería, hay que entender que acá hay mensajes muy profundos de los sistemas muy ocultos, cósmicos a nivel de la conciencia. Esto es lo simbólico y lo metasimbólico. En un momento no hay nada. En un momento no hay lenguaje. Por eso Isaac Luria dice el silencio. En un momento ya no llegas. En un momento ya el concepto no llega, el metaconcepto no llega, la destrucción de los conceptos, la destrucción de los... Pero cuando ya hiciste todo ese trabajo, puedes captar lo que Luria dice, el lenguaje del silencio. Entonces estás en otro tipo de lenguaje también, a pesar de que parece paradójicamente el silencio. No sé, estoy intentando explicarte algo que dura muchos años y a veces vidas, ¿no? No, quizás yo, si me permites, a lo mejor podría utilizar el parangón de lo que decía, o lo que dice el budismo, ¿no? Hay que vaciar la mente para que puedan entrar nuevos mensajes y entender ciertas cosas, ¿no? En la Kabbalah no hay el concepto de vaciamiento de la mente, sino de reestructuración. Reestructuración. Sí, no hay vaciamiento porque el vaciamiento es imposible. Nosotros, me encantan, tengo amigos budistas, pero tenemos grandes problemas en la interpretación espiritual. En la Cábala nunca hay destrucción del ego, hay canalización del ego, nunca hay destrucción del yo, hay aceptación del yo. En la Cábala no hay destrucción del deseo, como pretende el budismo, sino hay canalización del deseo. Es un poco diferente, Lo que tú, por ejemplo, me planteas de dejar la mente en blanco, en la Cábala no existe, porque siempre hay una memoria, siempre hay algo que está ahí. O vaciar la mente. Lo que se tiene que hacer es vaciar partes de la mente. Nachman de Bratslav dice: el poder del olvido es más potente que el poder de la memoria, o por lo menos más conveniente. Entonces, tú tienes que vaciar partes, porque entera la mente no la puedes vaciar, pero vaciar partes, para esas partes que no son utilizables o no son útiles, las dejas para poder hacer una incorporación. Ahora, para la Cábala, el vaciamiento de la mente no viene por la meditación, o el vaciamiento parcial, si se quiere, de la mente. El vaciamiento viene a través de la transmisión del conocimiento. Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, yo tengo una obligación de enseñar. Es decir, si yo tendría un mecenas que viene a mí, me pone el dinero y me dice: usted se puede dedicar a estudiar todo el día y no enseñar, me hace un daño y yo no puedo aprender más. Para la Cábala, mi forma de vaciarme no es un vaciamiento de yo contra el yo, sino de que yo traslado mi conocimiento, en una clase lo traslado,
Primero, claro, me oigo a mí mismo y soy maestro de mí mismo, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, ¿no? Claro, cuando yo enseño también me enseño a mí, así que cuidado. Pero además de que me enseño a mí, me descargo. Entonces, en la Kabbalah, el maestro, profesor, el Talmid Jajam, lo que sería el aprendiz de sabio, como se lo llama a la persona que enseña, se tiene que vaciar, pero se tiene que vaciar no de manera egoica, me quedo con el conocimiento y me vacío y lo hago todo yo, sino de manera solidaria con el otro. Te doy todo el conocimiento. Quiere decir que si no te tengo a ti para que seas mi vasija y te dé todo mi conocimiento posible, entonces yo no puedo crecer, porque yo no me merezco si no lo trasladé. Es decir, si no tengo transmisión del conocimiento, no me puedo vaciar realmente. Así que mi vaciamiento parcial es a través de la transmisión, no es a través de la meditación, ¿eh? El árbol de la vida no es otro que la misma Torá, de la que se nos dice es un árbol de vida para los que se abrazan a ella, el primer texto cabalístico conocido que plantea las enseñanzas de los senderos de la sabiduría como árbol. Es el libro de la claridad o Bajir, que hemos hablado anteriormente, ¿no? El árbol de la vida contiene 10 dimensiones y 22 canales que conectan a las 10 dimensiones. Las 10 dimensiones energéticas se denominan esferas y aquellos caminos que unen a las 10 dimensiones se les denomina canales. A la suma de las 10 dimensiones y los 22 canales se les conoce como los 32 senderos secretos de sabiduría. Si hablamos de lo que es una dimensión, el doctor Saban ya nos decía que es un grado de manifestación de la energía divina que se encuentra dentro de la construcción universal y que poseemos en tamaño reducido dentro de nosotros mismos. Dimensión sería lo mismo que decir sefirot, ¿no? Tal y como podemos leer en la obra de nuestro invitado, las 10 dimensiones no tienen un espacio físico determinado, sino que son energías espirituales que poseen diferentes potencias y que se encuentran tanto fuera de nuestro cuerpo, en el universo, como dentro del mismo, o lo que sea nuestra personalidad. Para tener mayor información de lo que significan los sefirot, por ejemplo, habría que decir que las sefirot son las 10 emanaciones de Dios, a través de las cuales se creó el mundo. De acuerdo a la tradición cabalística, Yahvé contrajo su luz infinita, lo que se llama en hebreo Tzimtzum, y creó cada una de estas 10 sefirot. El diagrama de las sefirot es el árbol de la vida, un sistema de relaciones intersimbólicas, místicas, que para el ser humano tienen la función de abrir el acceso a las capacidades escondidas de la psique. En definitiva, es un sistema de teosofía práctica. Los círculos representados en el árbol de la vida son las 10 sefirot sagradas y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos, cuyo número es el 22. Cada una de las sefirat es una fase de la evolución que también hemos querido hablar con el doctor. Yo me planteo ahora, doctor, porque según los postulados cabalísticos, sabiduría equivale a la palabra hebrea Hotmak, creo que se pronuncia así, sí, Hotmak, gracias. Este sería el banco de datos del cual llegamos a disponer según nuestro entendimiento, pero no es posible entender su secreta operatividad mientras no se alcanza el grado de madurez suficiente como para reconocerle preexistencia. De este modo, el sabio no es uno que se ha hecho a sí mismo, sino alguien a quien la sabiduría ha conformado. Llegado hasta este punto, uno piensa, dentro de ese significado cabalístico, por ejemplo, la misericordia o Yesed para el cabalista, y más en estos momentos que estamos viviendo, ¿qué significa? Hay dos tipos de misericordia dentro de la Cábala, la que nosotros conocemos dentro del árbol de la vida, pero la que se emana desde el inicio del infinito. Hay una misericordia infinita para que nosotros creamos que tengamos existencia propia. Esa es la primera misericordia, porque la verdad que como no tenemos no tenemos conciencia no tenemos realidad propia, nos hacen pensar que tenemos realidad propia. Por lo tanto, esto es una gran misericordia, pensar que yo existo. Imagínate. Lástima, porque misericordia podría ser un poco como tener sentimientos, ¿no? Versus sentimiento, misericordia. No, también poner límites y tener fortaleza también es tener sentimiento. Los sentimientos en el árbol de la vida tiene 3 dimensiones. Es la misericordia, la fortaleza y la tiferet, la belleza. Ese es lo que nosotros llamamos el centro emocional. Con lo cual, cuando hablamos de sentimientos, dentro del árbol de la vida tenemos que hablar de 3 dimensiones. La dimensión del dar, que es la misericordia. La dimensión de saber recibir, que es la geburá, que también, cuidado, que uno no siempre tiene que estar dando, también tiene que estar recibiendo. Es un desequilibrio para la Kabbalah, una misericordia al extremo. Una misericordia al extremo da lugar a la humillación del otro. Si yo doy
más de lo que yo me doy a mí mismo, no estoy cumpliendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El condicional para amar al prójimo por el mandamiento de la Torá es amarse a uno mismo. Si uno tiene muy baja autoestima y ama en demasía a los demás, se está humillando. La autohumillación es uno de los desequilibrios de la misericordia. En la educación católica española yo lo veo claramente esto. La gran mayoría de mis alumnos tienen esta transgresión. Tienen un sentimiento de dar a los demás más allá de lo que se dan a sí mismos y no cumplen el mandamiento. Mario, ¿qué nos falta en esta sociedad? Porque te escuchan nuestros oyentes, todos nos quedamos así como boquiabiertos escuchando tus enseñanzas y palabras. No hay que estar boquiabierto, hay que estar... bueno, claro. hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando, es verdad. Pero bueno, pues cerramos la boca, pero nos sentimos solamente ungidos por esa información que nos estás dando, ¿no? Pero, claro, hay mucho egoísmo en el mundo. Claro que hay mucho egoísmo. Cada uno se mira nada más que su propio ombligo, permíteme que utilice estos términos, ¿no? Entonces, si vemos que hay guerras, vemos que cada uno interpreta a su Dios de la manera que uno quiere, cuando vemos que hay musulmanes de los de la yihad y compañía que utilizan pues palabras muy metidas dentro del Corán que no tienen nada que ver con sus postulados, uno se da cuenta que, caramba, hay algo que no funciona. Cuando vemos, por ejemplo, que dentro de la religión cristiana hay tantos senderos, ¿verdad? Y cada uno que profesa un sendero resulta que solamente ve su propio ego, su propio Dios, sus propias verdades, y no atiende a las demás. A ver, el concepto de idolatría es que un religioso también puede ser idólatra. Cuando un religioso dice que su única religión es la verdad, eso es idolatría. ¿Cómo se hace entender a un idólatra que está equivocado? 4 palabras. 4 palabras. Tú quieres como una forma homeopática de... Dibújame un cuadro para que lo entiendan todos. Todo el problema de idolatría se reduce a un problema de autoestima. Cuando una persona tiene baja autoestima, se vuelve idólatra. Porque, ¿cuál es el concepto? Si yo tengo baja autoestima, necesito de una nación, de una religión o de un Estado, porque hay que tener cuidado. Claro, ahora estamos con el Islam radical, pero antes era el nazismo y ahí no había religión, ahí hay un partido. El comunismo llegó a unas atrocidades terribles. ¿Qué falla? El ser humano falla. Tú le cambias de ideología, le cambias de teología, le cambias todo al ser humano. Y el problema, ¿cuál es? El problema es muy simple. El problema es que el ser humano falla. Quiere decir que cuando el ser humano falla, cualquier tema en la realidad es una excusa para destruir y destruir. Es decir, para la idolatría tiene cualquier excusa. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando un religioso hace idolatría de la Torá. Se puede hacer idolatría del Corán. La gente esta que está matando en nombre de Dios son idólatras. Ellos dicen que luchan contra la idolatría, es mentira. Cuando alguien mata es un idólatra, porque cree que su única verdad está revelada en el Corán. Cuando alguien cree que la única verdad está revelada en un libro, y lo que hace es sacralizar el libro. A ver, Dios no está en un libro. Por ese motivo, para los cabalistas, la Torá es el universo, no es el texto de la Torá. Si una persona idolatra el texto, esta persona se volvió idólatra. Por lo tanto, la Torá es lo que nosotros llamamos Tur Hei, la exploración del universo. El científico que duda de todo y el agnóstico están mucho más cerca del infinito divino que el creyente fanático que es un idólatra. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy claro, hay que tener mucho cuidado cuando idolatría se disfraza de religión. Eso es importante lo que acabas de decir. Lo vemos en los diferentes comentarios que la gente puede llegar a hacer, aquí o allá, utilizando a su Dios como el único mecenas para hacer las cosas buenas, ¿no? Sabemos que solamente hay un Dios. Mira, no se puede endiosar ni al Estado, ni a la tribu, ni a la familia, ni al padre, ni a la madre, ni a uno mismo. Y el problema es que permanentemente estamos endiosando algo. Por eso la idolatría, llamémosla autoidolatría o llamémosla la transferencia del poder autónomo del individuo. La Cábala tiene el poder de liberar al individuo, no de establecer dependencias. Si tú tienes una dependencia, tienes un concepto de idolatría, porque no has logrado tu autonomía personal. Por lo tanto, liberar al individuo de todas las idolatrías es lo que nosotros llamamos la era mesiánica. Por eso dice Kafka, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitemos.
La Torá es la palabra hebrea para referirse al núcleo central de la Biblia. En su texto se hace referencia a la transmisión de la ley o Torá en el siguiente pasaje. Moisés recibió Kibel, la ley en el monte Sinaí, y la transmitió a Josué, este a los ancianos y estos últimos a los profetas, quienes a su vez la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Hoy, un día más, hemos querido tratar el árbol de la vida, su significado en la Kabbalah, un poquito conocer esos misterios que encierran esos sefirotes, esas dimensiones, ¿verdad? Ese proceso tan particular que desde ese hombre finito que decía el doctor Saban va a contemplar un mundo, una cosmogonía muy infinita y que bajo solamente a un conocimiento profundo de sí mismo, de la Kabbalah también, que le va a ayudar, nunca sabrá o será consciente de sus actos, de sus realidades, ¿no? Doctor Mario Javier Saban, doctor en filosofía, doctor en antropología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de la Kabbalah, escritor y autor, entre otros libros, de Sot 22, El secreto, de guión impresores. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Yo disfruto como un loco contigo y la verdad gracias a los oyentes y esperemos que siempre estas palabras sean de luz, de bendición y de crecimiento para todos. ¿Cómo dirías en hebreo que Dios te bendiga? Bueno, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Me quedo esta palabra de Baruch Hashem, la grabamos y la iremos trasladando para que nuestros oyentes queden bendecidos no solamente con tus palabras, sino con las palabras del infinito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Un placer muy grande estar aquí contigo. Igualmente, gracias, doctor. Buenas noches. Hasta ahora.